Hola, soy Mar de Founders and Tips y hoy entrevistamos a José Luis Martínez, CEO y founder de 100 Rooms. Hola, José Luis. Hola, buenos días, ¿qué tal, Marc? ¿Cómo Buenos estás? días. ¿Nos podrías empezar resumiendo un poco tu trayectoria profesional y emprendedora? Sí, pues llevo más de 10 años en la industria de viajes online. Comencé mi carrera montando mi primera empresa en el 2005, bueno, una comunidad, una red social de viajes que se basaba en reviews y contenido creado por los usuarios. Y luego tenía una pata de monetización a través de un metabuscador, primero de vuelos y luego de hoteles, ¿no? Esa fue mi primera incursión en la industria. Posteriormente me incorporé a Kayak, ¿vale? Y en Kayak estuve unos años como director para España y Portugal. Y luego, después de Kayak, estuve un tiempo en eDreams Odigeo como director para España también. Y luego, pues posteriormente, hace ahora ya 2 años, si no me equivoco, es cuando empezamos con 100 Rooms. Ujú. ¿Y por qué dejas la empresa donde estabas para montar 100 Rooms? ¿Qué detectaste? ¿Qué oportunidad vistes? O un poco cómo surge la idea. Sí, o sea, fundamentalmente, o sea, vimos o algunos de nosotros creíamos que estaba pasando algo bastante parecido a lo que pasó pues con los vuelos hace 12, 14 años y luego posteriormente con los hoteles, ¿no? Las dos categorías más importantes de travel, ¿no? Entonces, o sea, por un lado teníamos una demanda cada vez más fuerte de alquiler vacacional, ¿vale? Cada vez más gente que prefiere quedarse en un apartamento, en una casa, por diferentes motivos. Se han roto diferentes barreras en ese sentido, pues motivos de flexibilidad horaria para las familias, tamaño, ¿no? Cuando viajas también con familias. También el efecto Airbnb ahí ha tenido bastante que ver, ¿no? Hay un grupo de gente más joven que realmente prefiere alojarse en este tipo de establecimientos pues, por tener una experiencia un poquito más personal y más local. Entonces, por un lado tienes esa demanda que crece a un ritmo muy fuerte y por otro tienes una oferta pues cada vez también más fuerte, ¿no? No solo con el efecto Airbnb o como grandes compañías como pueden ser HomeAway o el mismo Booking, sino con un montón de compañías nuevas que cada vez están especializándose en diferentes nichos, ¿no? Y bueno, me vienen a la cabeza pues no sé, una compañía inglesa que se llama One Fine Stay, en España, por ejemplo, está BeMate, que tiene un concepto muy interesante. ¿No? Pero hay un montón de compañías que realmente están haciendo que el inventario cada vez disponible sea mayor, que cada vez también esté un pelín más profesionalizado y sea más online y que al mismo tiempo pues haya una fragmentación muy amplia, ¿no? Entonces, cuando estos dos componentes se juntan, este incremento y este crecimiento de la demanda y este crecimiento de la oferta, es cuando un modelo de metabúsqueda tiene muchísimo sentido porque facilita mucho la vida al consumidor. Pues en vez de tener que irte a 10 páginas con propiedades diferentes, pues te vas en una y lo tienes todo en una misma búsqueda. Y además, somos, en nuestro caso, gracias a nuestra tecnología, somos capaces de identificar que esa propiedad está en diferentes plataformas y que además lo está con precios diferentes, con lo cual no es solo que tengas, digamos, todo el inventario en una misma búsqueda, sino que además te garantizas que siempre vas a reservar al mejor precio posible, ¿no? Entonces, bueno, básicamente de ahí surge un poco, o sea, tampoco no es un modelo nada disruptivo, sino lo que hemos visto o creíamos y que se está demostrando pues, fundamentalmente pues, los últimos meses, el último año, es que se estaba replicando algo que había pasado en otras categorías y con un modelo de negocio, que es el modelo de agregación a metabúsqueda, que tenía una aceptación brutal con los consumidores, ¿no? Entonces cogimos esas dos piezas y las juntamos. Ujú. A nivel de perfil de cliente o de usuario, ¿el usuario del metabuscador es diferente del que va directamente a un Airbnb o un web de un hotel? ¿Hay diferentes perfiles de usuarios en función de en qué nivel de metabuscador, buscador, cliente que va directo al hotel final o al apartamento final? ¿Cambia mucho el usuario? ¿Cambia según las circunstancias?
Bueno, Para decir, para sí. entender si tenéis un público realmente diferenciado o es que cambia según las circunstancias. No, en principio yo te diría que no. Es verdad que el usuario de Metabuscador tiene una sensibilidad mayor al precio, Ujú. aunque al final en un mercado, en un producto como el de viajes, el precio es un componente pues muy importante, ¿no? En nuestro caso en general, lo que sí que vemos es dos grandes grupos de consumidores. Por un lado tenemos las familias, ¿vale? Que son un consumidor de fundamentalmente, bueno, de apartamentos y de casas, ¿vale? Ujú. Y por otro lado tenemos lo que sería un perfil más joven, más orientado al inventario urbano, que viaja de fin de semana con estancias más cortas, que aparte de apartamentos más pequeños, bueno, suelen ser parejas o amigos. Aparte de eso, también utilizan también lo que serían las habitaciones compartidas, ¿vale? Un tipo de alojamiento diferente, ¿no? Entonces, esos serían los dos grupos, ¿no? Digamos, el perfil más joven, pareja urbano, y el familia, que va a destinos más vacacionales, que alquila generalmente casas, espacios más amplios y que alquila por un espacio de tiempo mayor, que en el caso de España, que es un mercado en el que estamos ahora, pues suele ser digamos, el veraneo más Ujú. tradicional. Vale. Antes comentabas el factor precio, que es muy importante en el metabuscador. ¿Eso lo trabajáis de alguna manera? Antes comentabas el tema de comparar y detectar el mismo Sí, establecimiento en diferentes webs. ¿Alguna otra manera de trabajar el tema de sí, precio? sí. O sea, digamos que esto, la verdad es que hablando con la gente, incluso en focus groups que traemos a gente a la oficina, nos damos cuenta que, o sea, sigue siendo un argumento muy potente, ¿no? Y eso pasaba pues hace muchos años en los vuelos y en los hoteles, ¿no? Y es que realmente mucha gente todavía no se da cuenta que un mismo apartamento para las mismas fechas puede tener precios diferentes dependiendo de dónde esté publicado, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una adopción del consumidor, ¿sabes? Que a priori tardará menos porque, digamos, el consumidor ya está acostumbrado al uso de un producto de metabúsqueda, a un comparador, y entiende perfectamente lo que es, con lo cual la adopción será mucho más rápida, ¿no? Y en nuestro caso, básicamente, nosotros trabajamos en ese mapeo o ese macheo con tecnología propia, ¿vale? Tenemos diferentes capas que trabajan el algoritmo de macheo. Dos de las más importantes, una sería pues todo el análisis semántico, ¿vale? Que podemos hacer pues, desde el nombre del propietario, desde la descripción, los textos de esa propiedad. Y luego una segunda pata que es bastante muy importante también, que sería el reconocimiento de imágenes, ¿vale? Entonces, de hecho, esta es una de las patas que más trabajamos y que mejor nos funciona porque es bastante habitual, por motivos obvios, que un propietario suba las mismas imágenes Ujú. en las distintas plataformas, ¿no? Entonces, a través de ese reconocimiento de imágenes, es una de las piezas en las que somos capaces de identificar que este apartamento es el mismo. Y el caso del alquiler vacacional, esta tecnología de macheo es más compleja que lo que pueden ser los hoteles, por ejemplo, porque la dirección final y la dirección física de las propiedades no está disponible, ¿vale? Por diferentes razones, la fundamental, bueno, pues por temas de privacidad, por temas de seguridad. Al final es una categoría pues muy especial en el sentido que en un porcentaje muy alto de las propiedades sigues trabajando pues con una persona normal y corriente que igual tiene una segunda residencia y la alquila 2 meses porque no está allí de vacaciones, ¿no? Con lo cual hay una sensibilidad especial a compartir determinados datos, entre ellos el de la dirección física. Y esto complica en cierta manera esa capacidad de identificación que una propiedad es la misma. Vale. A nivel de modelo de negocio, entiendo que es por comisiones cuando pasáis bueno, Sí, ventas a terceros. sí. ¿Este es la idea? ¿Se va a ir desarrollando hacia otros campos? Sí. Tenemos básicamente tres modelos. El más importante a día de hoy es cobrar por el tráfico que enviamos a los partners, un Ujú. modelo más de CPC. También tenemos el de comisión en algunos casos y en algunos incluso hemos probado
pago por lead, ¿vale? Cuando haces una consulta al propietario dejando tu email, ¿no? En nuestro caso somos bastante más partidarios de un modelo de pago por el tráfico, básicamente porque a día de hoy hay ciertas barreras en la industria que no dependen de nosotros. Una muy típica, por ejemplo, es eh, eh, que los propietarios, pues un poco por lo mismo que decía, ¿no? Porque al final en muchos casos sigues tratando con una persona pues, que no se dedica a esto profesionalmente. En muchos casos los propietarios no actualizan sus calendarios de disponibilidad. Sí. Entonces nosotros recibimos de HomeAway o de cualquier partner una propiedad como disponible y realmente no lo está, ¿vale? Entonces es un tipo de problema que pasa bastante más de lo que uno puede pensar y nosotros creemos que no es nuestro problema realmente. Nosotros estamos enviando un tráfico muy cualificado y realmente en este caso el partner tiene que poner las medidas necesarias para que la propiedad esté actualizada. Entonces, bueno, sí que tendemos más a los modelos de CPC. Ujú. Entiendo que dentro que es la cadena de valor desde el lead al buscador al propietario final, vuestro margen es relativamente pequeño con lo que se acaba llevando el propietario. Eh, Eso es un negocio, entiendo, de mucho volumen y poco margen en cada transacción. ¿Eso Sí, cómo os afecta a nivel de operaciones y de planteamiento a la hora bueno, de negocio, básicamente? sí, es de mucho volumen, pero también es un negocio de mayor frecuencia y mayor retención. O sea, nosotros Vale. al final somos una herramienta que realmente, digamos, democratizamos un poco el mercado, te mostramos todo lo que hay, todos los precios, pero no tenemos un interés como puede tener un partner que tiene unos acuerdos determinados con sus propietarios, ¿no? O sea, nosotros al final queremos que uses el producto y que realmente reserves, porque para eso lo usas, pero teniendo toda la información disponible, ¿no? Entonces, eso por sí solo hace que el producto tenga más recurrencia, ¿no? Entonces, nosotros sí que pero es obvio que también tienes menos márgenes porque estás antes en la cadena de valor y te repartes la comisión del propietario con el otro partner, ¿no? Entonces Ujú. nosotros sí que entendemos que, vamos, para nosotros la clave es fomentar esa recurrencia, ¿no? Tanto en el producto básico como en otra serie de funcionalidades dentro del producto que te permitan utilizarlo en diferentes momentos, ¿no? Y que todo ese periodo de planificación, que en el caso también de los apartamentos y las casas generalmente es más largo que en los hoteles, pues porque en muchos casos son estancias más largas, son valores de reserva más altos, con lo cual requieren, pues bueno, una decisión que tarda más tiempo, que tienes que compartir con la familia, tienes que ver muchas fotos, el hecho de que haya ciertas cosas en la industria todavía que hagan que no sea 100% online, también implica que haya mucha conversación entre consumidor y diferentes propietarios, el hecho también de que sean bienes tan específicos y sean propietarios finales hace que los mismos propietarios quieran saber quién va a su casa. Entonces, es una categoría que tiene determinadas características que hacen que el uso y la frecuencia para un metabuscador como en nuestro caso sea mucho mayor, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente trabajamos nosotros, pues extender ese periodo de planificación y reserva al máximo posible y ser nosotros esa vía de entrada. Ujú. Y a nivel de marketing, ¿cómo estáis trabajando la captación y la recurrencia que comentabas antes? Nosotros, bueno, captación, trabajamos fundamentalmente SEM, SEO y vamos a empezar televisión en mayo, ¿vale? Ujú. Esas serían las tres vías y luego la retención y la frecuencia, pues la trabajamos. Lo primero de todo es a nivel de lo que es el producto core, ¿vale? O sea, un producto que tenga el mayor inventario posible, que tenga una velocidad determinada, que tenga una precisión determinada entre el precio que mostramos y el precio que da el partner. Y luego la trabajamos también a través de diferentes funcionalidades, por un lado, pues como pueden ser la funcionalidad de las alertas, Ujú. que bueno, básicamente te avisamos cada vez que hay
un cambio de precio en un determinado destino, o sea, de determinadas funcionalidades o herramientas que incentivan a esa recurrencia o que incentivan que el consumidor vuelva, ¿no? Y luego a través del app que vamos a lanzar, pues bueno, también a través de una estrategia de CRM muy enfocada, obviamente con algunas de las funcionalidades que tenemos, como las alertas o las wishlists que se repiten, pero luego muy enfocada también a conservar los usuarios durante los 3 primeros días de la descarga de la app. Vale. A nivel de mercado, tengo entendido que estáis en proceso de expansión, de internalización. ¿Cómo está siendo Sí. este proceso? ¿Cómo os está yendo? Bueno, estamos empezando, ¿eh? La verdad es que muy en los inicios, pero bueno, ya tenemos más o menos claro em, las fechas en las que vamos a lanzar. A finales de junio lanzaremos en México, en agosto en Estados Unidos y en el Q4 en 4 países en Latinoamérica. Entonces, o sea, más allá del esfuerzo tecnológico, ¿vale? Que bueno, pues lo tenemos bastante avanzado, digamos, a nivel de esfuerzo de marketing y de penetración en el mercado, de momento ahí no te puedo contar mucho más. Vale. Tienes una importante trayectoria en el sector travel, sobre todo en hoteles. ¿Qué estás viendo diferente en el sector más de apartamentos o apartamentos más particulares? Bueno, ¿qué te ha Ujú. sorprendido? ¿Y qué tendencias ves en este sector? Sí. Me ha sorprendido mucho que es una categoría que realmente tiene unos procesos muy offline todavía. Eh, hasta hace, no sé, te diría pues unos 5 o 4 años más o menos, un poco de 5 años, ¿no? Yo creo el gran dominador de la categoría era HomeAway, eh, y HomeAway tenía un modelo, pues, un modelo de clasificados, Ujú. ¿vale? Donde realmente el propietario, tú como propietario pagabas un fee anual y ya está, y ahí te quedabas, ¿no? Entonces, nunca hubo, y en parte eso tenía mucho sentido y tiene mucho sentido por un poco lo que decía antes, ¿no? Porque al final es una categoría muy especial. Tú tratas con propietarios individuales en muchos casos que no necesariamente tienen que saber de negocio o tienen un interés tan grande en maximizar sus ingresos y que además están cediendo su bien probablemente más deseado, que es su casa, ¿no? Ya sea segunda residencia o ya sea, en el caso sobre todo del Airbnb, primeras residencias urbanas, tanto cuando estás como cuando te vas una semana y lo quieres amortizar, ¿no? Entonces, pues bueno, es verdad que era una categoría muy offline, el efecto Airbnb, digamos, ha revolucionado un poco la categoría fundamentalmente porque Airbnb pasó a un modelo que se asemeja más a lo que sería la reserva inmediata, sin ser exactamente una reserva inmediata como entendemos en los hoteles. Y entonces esto es verdad que ha hecho que todos estemos, o todos esos players grandes estén en una transición importante hacia un modelo que sería mucho más online, ¿no? Entonces, pero al final sigue habiendo muchísimas fricciones en el proceso de venta y esto es algo que sorprende en mercados maduros donde realmente el consumidor está acostumbrado a, ¿sabes? Voy a sacar un vuelo o un hotel y voy con la tarjeta de crédito, lo saco en 10 minutos y ya está, ¿no? Entonces aquí se trata de procesos mucho más largos, pues porque en muchos casos tienes que contactar con los propietarios, el propietario quiere saber quién entra en su casa, en otros casos existen problemas de disponibilidad por una actualización de calendarios, etcétera. Entonces, yo diría que esto quizás es una de las sorpresas mayores, ¿no? Que nos estamos llevando. Pero bueno, al mismo tiempo, las oportunidades en la categoría están precisamente por eso, ¿no? Porque sigue habiendo una capacidad de crecimiento tremendo, tanto en la parte de la demanda, porque al final el consumidor es un tipo de alojamiento que cada vez prefiere más o un tipo de consumidor como el de la oferta, no solo nuevos players, sino que una parte muy importante del inventario que realmente no estaba en Internet y no era online, está pasándolo a ser, con lo cual realmente hay una oportunidad tremenda. Ujú. ¿Y la cesta media que tenéis es más alta
lo que conocías Sí. en el sector? Nosotros no Por sabemos estancias más largas o lo que sea. Nosotros no sabemos exactamente la cesta media porque no todos nuestros acuerdos son en comisión, entonces Vale. no siempre se comparten esos datos. De hecho, cuando Ujú, va bien las cosas, nunca se comparten. Entonces, lo normal es algo bastante lógico, ¿no? Pues ujú. partners que están, o sea, destino más vacacional, de estancia más larga, que sería un veraneo típico de 2 semanas en una casa, pues tienen una cesta de la compra en España que puede estar en torno a los 800, 1000 euros, ¿vale? Entonces, eso es una tipología de cliente y luego estaría el cliente urbano joven, que ahí sí que no sabría decirte la cesta media, pero desde luego es bastante más baja que lo que sería en hoteles, en ese caso. ¿Vale? Ujú. Igual estás hablando pues algo menos para España, quizás menos de 100 euros. Ok. Ujú. Y a nivel de qué retos de futuro tenéis ahora mismo con Hundred Rooms. Mm. El primero es a nivel de producto, ¿vale? Tenemos diferentes áreas de trabajo en el producto. Pues una sería esta que te comentaba, digamos, lo que es el core de nuestro negocio, que es la metabúsqueda de alquiler vacacional. Y esto implica pues más inventario, mayor velocidad, mayor precisión, mejora en la tecnología del algoritmo de macheo, mejora en la tecnología de ranking de resultados. Entonces, digamos que este es un gran área que nunca se para, ¿no? Luego tenemos otro gran área que sería de retención, ¿vale? Y ahí hay diferentes productos, funcionalidades, pues como pueden ser las alertas, las wishlists, bueno, una serie de funcionalidades y herramientas pues pensadas realmente a incentivar esa frecuencia de uso a través de servicios que tengan mucho sentido, ¿no? Luego hay otro área que tiene que ver bastante con una pata más inspiracional y es como atraemos a ese usuario cuando todavía no está en pleno proceso de planificación, ¿vale? Y bueno, es un producto que en ese sentido da mucho juego, ¿vale? Y bueno, ese es un área que tenemos que trabajar también. Y luego el último área sería todo lo que englobamos dentro de Machine Learning, que tiene que ver con todas las tecnologías que estamos trabajando para realmente ser capaces de eh, ofrecer resultados según la tipología del consumidor, ¿no? Pues aprender hacer clústeres de usuarios basado en comportamiento, ¿no? Pues si una tipología de usuario de familia busca un determinado apartamento, pues a partir de 2 habitaciones con unas determinadas amenities, piscina, bueno, ser capaces de, por un lado, afinar muchísimo las búsquedas, o sea, los resultados que se le dan a cada usuario basado en su comportamiento anterior y sobre todo extrapolar esos comportamientos a futuros usuarios, ¿no? Pues ese es otro área bueno, también es infinito y en el que estamos empezando, ¿no? Entonces, eso serían, yo creo, las cuatro grandes áreas a nivel de producto y luego, obviamente, multidispositivo, pero con un enfoque muy claro porque el consumidor es así hacia mobile, ¿vale? Bueno, en ese sentido lanzamos la aplicación a segunda semana de mayo, ¿vale? Ujú. Y ahí, bueno, o sea, se pueden ver algunas de estas cosas en las que estamos trabajando. Y luego el otro gran reto sería, pues, en paralelo, seguir creciendo y seguir creciendo en los mercados en los que vamos a lanzar este año, ¿vale? Entonces, bueno, son las dos áreas, los dos grandes retos. Ujú. Muy bien. Y a nivel de algún consejo a otros emprendedores que nos estén escuchando, Ostras, eso es complicado. Yo un consejo diría, o compartir alguna experiencia. sí. Eh, no, digo que es complicado porque, ¿sabes? O sea, al final esto depende de tantas cosas, pero o sea, yo cuando me preguntan, por ejemplo, financiación, o sea, yo siempre digo que lo primero es, uno tiene que tener claro si quiere montar, o sea, el tipo de empresa que quiere montar, ¿vale? Y la categoría en la que está, ¿no? O sea, por ejemplo, en nuestro caso, pues estamos en una categoría en la que realmente no puedes ir despacio, ¿vale? Entonces, esto, pues a veces genera un poco de vértigo y hace que tengas necesidades de caja
muchísimo mayores de lo que podría tener otro tipo de empresa y que sobre todo como emprendedor pues al final acabas cediendo cada vez más parte de la empresa, ¿no? Entonces, digo tenerlo claro para que no sea, para que esto no sea un impedimento, ¿vale? Ujú. En mi caso, por ejemplo, pues esto realmente nunca lo ha sido, o sea, lo he tenido claro, venía de la industria, sabía que era una categoría que tenía las grandes necesidades de caja y ceder, lo que tienes que ir cediendo de equity no ha sido un problema, pero yo creo que es algo muy importante, ¿sabes? A madurar antes de empezar, ¿no? Entender la categoría, entender si el tipo de empresa que quieres montar, si quieres montar una empresa pues para ir a un ritmo determinado y conservar siempre una mayoría determinada, o si estás dispuesto a jugar al otro juego, que en algunas categorías no es que estés dispuesto, no, es que no te queda otro remedio. Ujú. Muy bien. Pues muchas gracias, José Luis, y bueno, mucha suerte con Handel Rooms y bueno, a seguir dominando la categoría. Perfecto, gracias Marc, gracias a vosotros. Muy bien, gracias.